bienvenidos a un nuevo programa especial de elecciones en el que emitimos la última de las entrevistas a los candidatos autonómicos de Aragón. En este caso, a la actual presidenta del gobierno aragonés, Luisa Fernanda Ruddy. Pero antes, como siempre, vamos a conocer las noticias de actualidad de este día. Carme Chacón ha visitado esta mañana Zaragoza para apoyar la candidatura del PSOE de cara a las elecciones del próximo domingo. La exministra socialista ha aprovechado para conocer varios centros de la asociación Adislav que asiste a las necesidades de personas con discapacidad intelectual. La actual secretaria de Relaciones Internacionales del PSOE ha realizado un recorrido por las viviendas, residencia y centro ocupacional de la Fundación Benito Ardiz y por el Centro Especial de Empleo, desde donde ha pedido más apoyo para estas entidades sociales. Lo que le pido a las administraciones es que no le den la espalda a proyectos tan grandes, humana y profesionalmente hablando, como estos. Los tiempos son difíciles, pero esto es una inversión. Esto es una inversión, esto no es un gasto. Estamos hablando de personas que no pueden valerse por sí mismas y que ahora mismo están generando empleo y generando economía de lo más atractiva en esta ciudad, en Zaragoza y para todo Aragón. Acompañando a Carme Chacón en estas instalaciones ha estado Pilar Alegría, candidata número 2 del PSOE al gobierno de Aragón, quien ha hablado sobre la política social de su partido. Nuestra principal prioridad, además de ayudar a que los ciudadanos puedan encontrar un empleo digno y de calidad, por otro lado, y no podemos evitar que si queremos ser solo una sociedad avanzada, las políticas sociales, la educación, la dependencia y la sanidad tienen que ser de primera y atender como se merecen a los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Previamente a esta visita, Carme Chacón ha participado en una asamblea abierta a los ciudadanos con el candidato del PSOE al gobierno de Aragón, Javier Lambán. El principal motor de creación de empleo en Zaragoza es el comercio de proximidad. Así lo han manifestado esta mañana los candidatos de Junta Aragonesista Juan Martín y José Luis Soro en una de las calles más comerciales de la ciudad, la calle Delicias. Y estamos aquí porque es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de por qué hay que seguir manteniendo la limitación a la apertura los domingos y en festivos a las grandes superficies. Es un buen ejemplo de por qué hay que hacer políticas de discriminación positiva para el pequeño comercio, y es un buen ejemplo de cómo las bonificaciones fiscales que ha planteado Junta Aragonesista durante estos años han tenido su efecto, porque aquí ha habido poco cierre de locales comerciales. Entre sus propuestas ya tendrá en cuenta los pequeños establecimientos para elegir el trayecto de la línea 2 del tranvía, además de ofrecer bonificaciones a los comerciantes. Seguir bonificando fiscalmente por la
vía del IBI a los pequeños comerciantes, a los comerciantes que tienen pequeñas tiendas y que son autónomos. Primera cuestión. La segunda cuestión, por la vía de plantear una bonificación completa a los 5 primeros años a los nuevos establecimientos comerciales. Y por otro lado, la tercera y lo más importante, sobre todo aquí en Delicias, es que hemos alcanzado un acuerdo con los comerciantes federados en torno a ECOS, a su asociación, de que sean consultados en todo el proceso de revisión del plan de movilidad sostenible de la ciudad de Zaragoza y de puesta en marcha de la línea 2 del tranvía. Junta también propone reservar puestos en las grandes contratas del ayuntamiento para personas con discapacidad y permitir a los estudiantes realizar prácticas en el ayuntamiento de la ciudad. Impulsar el comercio de proximidad frente a las grandes superficies. Esta es la principal propuesta del candidato del para la alcaldía de Zaragoza, Xavier de Pedro, para generar empleo en la ciudad. Nosotros apostamos por un empleo que venga de inversiones en la ciudad, en los barrios, para revitalizarlos, en el impulso del comercio de proximidad, de las grandes calles comerciales de Zaragoza, y no en nuevos centros comerciales como el de Picolín, que generan un empleo precario, un empleo que va a destruir otros empleos como son el del comercio de proximidad, y que además entendemos que la ciudad está ya saturada de grandes superficies. Para ello, otra de sus apuestas es mejorar la formación juvenil, sobre todo en energías renovables, donde vi un lecho importante de empleo. Muy importante es la apuesta en un nuevo servicio de generación pública de energía. Para eso necesitaremos también mucha formación en la especialización de estas nuevas energías limpias, que cada vez va avanzando más la tecnología, y que en este sí que hay una carencia en la formación en nuestra ciudad. El candidato del PAR ha mostrado interés en que los jóvenes mejor formados que han salido al extranjero para trabajar puedan volver a su ciudad para continuar su trayectoria profesional. El cambio real y de la gente. Así se ha reivindicado Podemos en el acto central de campaña en Aragón, donde toda la cúpula del partido, con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón a la cabeza, han estado arropando a Pablo Echenique en una sala multiusos abarrotada. Para el secretario general de Podemos, este domingo el voto útil para frenar al PP es el de color morado. Hay que elegir, y nosotros hemos elegido que estamos con vosotros, que estamos con la gente, y miramos a los ojos al Partido Popular para decirles: aquí está el voto útil, a nosotros nos vais a tener enfrente, porque a nosotros no nos compra nadie. Por
Por su parte, Pablo Echenique ha hablado del orgullo de la gente y de que son ellos los verdaderos protagonistas del cambio este 24 de mayo. Frente a los maletines, los sobornos, los sobresueldos y las cajas B, qué orgullo, qué contraste esas familias españolas, esos mayores que con sus pensiones, con sus ahorros de toda la vida, ayudaron y siguen ayudando a que la nieta pueda estudiar, a que el hijo pueda mantener el negocio abierto, a que la familia pueda pagar la hipoteca, la luz o la comida. Además de al PP, también ha habido mención para Ciudadanos, al que han calificado como el partido del IBEX 35 y de los poderosos. Y en lo que respecta a los socialistas, les han animado a que recuperen la dignidad y voten morado este domingo. Luisa Fernanda Rudi ha ocupado algunos de los cargos más relevantes a nivel estatal, autonómico y municipal. Vamos a repasarlos a través del siguiente perfil. Luisa Fernanda Rudi nació en Sevilla en 1950. Profesora mercantil y auditor censor jurado de cuentas, está casada y es presidenta de Aragón desde julio de 2011. Ha sido alcaldesa de Zaragoza entre el año 1995 y 2000 y presidenta del Congreso de los Diputados desde el 5 de abril de 2000 hasta abril de 2004. Diputada nacional electa por la provincia de Zaragoza en las elecciones generales de 2008. A lo largo de su dilatada trayectoria política, ha sido también diputada nacional entre 1986 y 1996. Durante la primera legislatura fue diputada en las Cortes de Aragón desde 1983 a 1986. Es presidenta autonómica del Partido Popular de Aragón desde noviembre de 2008. Ahora sí, les dejamos con la entrevista que el director de Heraldo de Aragón, Miquel Iturbe, está realizando a la candidata a reeditar su cargo como presidenta de Aragón por parte del Partido Popular, Luisa Fernanda Rudi. ¿Pero qué está pasando con el Partido Popular? Las encuestas dicen que en principio la intención de voto no va a ser pareja a la de pasados comicios. Hay una crisis de modelo, hay una crisis de bipartidismo, hay una crisis en el Partido Popular. Bueno, yo en primer lugar lo que creo es que las encuestas en estos momentos tienen bastantes interrogantes. Y básicamente un interrogante es el porcentaje tan elevado de indecisos que están dando. Es imposible. Es decir, a mí me cuesta mucho creer, simplemente basándome en la experiencia pasada, echando la vista atrás, como ha ido estas cosas, que en estos momentos, no en estos momentos, cuando se hicieron la encuesta del CIS, cuando se publica, que hubiera un 40% de indecisos. Es decir, personas que dicen que están
están seguras de ir a votar, pero que todavía no saben a quién van a votar, o en estos momentos que se ha hablado de un mitin tantos, yo creo que no, yo creo que hay mucho más voto decidido que el que las encuestas se están detectando, y a partir de ahí, bueno, pues los resultados se verán el próximo día 24. Hay una cosa clara, hasta ahora en Aragón éramos 5 las fuerzas políticas que estábamos en el Parlamento regional, en las Cortes. Puede ser, según indican las encuestas, que entren, yo no sé si van a entrar todos, pero bueno, o si la entrada de unos va a provocar la salida de otros, pero en cualquier caso parece que va a haber más de 5 fuerzas políticas, luego por tanto, lógicamente hay que repartir escaños. Pero yo sí quiero decir algo que ponen de manifiesto las encuestas, y es que todas ellas, lo que dicen es que el Partido Popular va a ser el partido más votado, y todas las encuestas también, todas lo que dicen es que el bloque de izquierdas no va a sumar 34 escaños. Pero en cualquier caso sí que parece que existe por parte o hacia el Partido Popular un cierto rechazo, fundamentalmente quizás por los casos de corrupción. Mire, ahora le contesto ese asunto, pero permítame que haga una reflexión. Cuando se está en gobierno siempre hay un cierto desgaste, siempre hay un desgaste. Lo sorprendente es que el Partido Socialista, que está en la oposición en casi toda España, tenga tanto o más desgaste que el Partido Popular. Eso es lo sorprendente del panorama político. Los casos de corrupción, por supuesto que sí, es decir, hemos vivido la más larga, más grave, más profunda, en fin, todos los calificativos que se puedan poner, crisis económica. Hemos vivido una crisis económica de 6 años. Empieza en el año 8, en el 7 o 8, y termina, bueno, pues en finales del 13, principios del 14. A partir del 14 ya empezamos a remontar según los datos macroeconómicos. Eso ha dejado muchísimas heridas en la sociedad, sobre todo porque también personas que nunca pensaron que una crisis económica les iba a afectar de cómo les había afectado. Si a eso añadimos casos de corrupción que siempre nos hacen más daño, o por lo menos lo que ahora se ha demostrado es que hacen más daño al Partido Popular que al Partido Socialista. Yo el otro día hacía una reflexión con un grupo de colegas suyos, y decía, tengo la sensación de que el votante socialista, como en épocas anteriores ha tenido muchos casos de corrupción, le afecta menos. El votante del Partido Popular, que nunca se había visto en nuestro partido afectado por la corrupción, pues indudablemente eso nos hace daño, claro que nos hace daño. ¿Se siente cómoda con la respuesta que ha dado su partido en este sentido? ¿No cree que tendría que haber sido mucho más taxativo, más exigente, más autoexigente en clave interna al partido? Bueno, yo creo que ha sido autoexigente. Yo creo que en primer lugar se han depurado dentro de lo que se ha tenido que depurar. Los asuntos están en manos de los tribunales, obviamente, que es donde deben de estar, y las instituciones del
Estado han funcionado. Yo creo que eso también es importante poner el foco sobre ello, es decir, ha funcionado la investigación, la policía, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, han funcionado la fiscalía, los tribunales. Luego, por tanto, eso es lo que nos demuestra es que España es un país con una arquitectura institucional que funciona, que es muy importante para el buen funcionamiento de la democracia. Dicho esto, indudablemente, insisto, claro que sí, claro que ha hecho daño, y yo no me canso de repetir que en Aragón el Partido Popular no ha tenido ningún caso de corrupción y hemos gobernado en muchos sitios, no solo gobierno de la comunidad, hemos gobernado 2 diputaciones, hemos gobernado ayuntamientos, y la verdad es que, como suelo reiterar en todos los actos públicos, nuestras manos están muy limpias y nos podemos presentar mirando a la cara a los aragoneses y diciéndoles que hemos trabajado, habremos cometido errores, indudablemente, como toda obra humana, pero en cualquier caso hemos trabajado en una sola dirección, en la defensa del interés general de todos los aragoneses, con transparencia, con mucha transparencia, la que no había habido en gobiernos anteriores aquí en Aragón, y repito, con las manos muy limpias. Transparencia, regeneración, renovación, palabras que se vienen repitiendo en los últimos meses, en las últimas semanas de forma mucho más intensa. El Partido Popular ha aplicado esa clave de renovación interna en Aragón. Vamos a ver, yo voy a recordar una cosa. Dice que se habla de regeneración en los últimos meses. Yo hace 4 años, en mi discurso de investidura, lo hice en la campaña ya, pero en mi discurso de investidura de julio del 2011, dediqué un apartado muy importante a la regeneración democrática. Y no entendiendo la regeneración democrática como contraposición a la corrupción, sino como mejora de la calidad democrática. Es decir, los ciudadanos, yo ya tengo años y voté en las primeras elecciones, tuve opción de poder votar. Entonces, en aquellos momentos, con la democracia recién traída a España, decías, bueno, creías que ya eras demócrata, o sea, que ya ejercías tu derecho simplemente votando. A medida que se ha sentado y se ha perfeccionado, bueno, pues los ciudadanos requieren más. Y la calidad democrática es, primero, prestigiar las instituciones, segundo, transparencia, total y absoluta transparencia, de saber cómo se gasta el dinero público. Hemos sido pioneros en Aragón antes de aprobar la ley de transparencia desde el gobierno, colgando en la página web todos los contratos. Es decir, los aragoneses saben con quién contrata su gobierno, para qué, cómo, en qué condiciones, en fin, y eso, pues lógicamente, da mucha más tranquilidad. También todas las subvenciones y toda la gestión del gobierno está colgada en la página web. Renovación. Yo hice una profunda renovación en el año 2011, porque fue el cambio de proyecto político del Partido Popular. La renovación la hice entonces. Y ahora, en cuanto a personas, he hecho mucho menos, porque
ser, no todo, renovar por renovar no siempre es bueno, ¿eh? Renovar, hay que renovar lo que sea, lo que no haya funcionado, pero lo que ha funcionado, porque se va a renovar. Y yo estoy satisfecha de cómo han trabajado los diputados del Partido Popular. Pero es cierto que se ha establecido un debate entre lo nuevo y lo viejo. No sé si siente usted misma también interpelada, permítame, por esa voluntad de renovación, por esa voluntad de cambio. No, entre lo nuevo y lo viejo, mire, ni todo lo nuevo por ser nuevo es bueno, ni todo lo viejo por ser viejo es malo. Es decir, yo creo que los equipos, en primer lugar, deben de ser... Mire, yo cuando conformo equipos nunca miro ni si es hombre, si es mujer, si es más joven, si tiene más años, ni otras condiciones. ¿Sabe lo que miro? Que su preparación, que su capacidad, que su actitud sea la adecuada para el puesto que tiene que desempeñar. Y eso es lo único que miro. Y por lo tanto, yo creo que se ha originado un debate hasta cierto punto estéril, pero si me permite la expresión, más que estéril, no, superficial. Es decir, ni todo lo joven es bueno, ni todo lo demás se da, no voy a decir lo viejo, es malo. Hay que hacer, insisto, una combinación, y también le puedo asegurar que la experiencia, bueno, pues tiene su parte positiva y tiene su parte negativa. Mire, en esta moda de juventud, de novedad que usted no sé si reivindica o señala, o bueno, plantea, bueno, estaba buscando la palabra, o plantea, bueno, pues el tener más experiencia tiene su parte positiva y su parte negativa. Su parte negativa seguramente que se ve como más antiguo, como usted decía, pero también tiene una parte muy positiva, y es que la trayectoria es conocida y que por lo tanto se sabe lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, lo que se ha hecho menos bien, lo que se ha hecho mal, y desde luego lo que ya no da lugar a esas sorpresas. Es decir, yo llevo muchos años en política, siempre de una manera o de otra vinculado a Aragón, y por tanto mi hoja de servicio está ahí, para bien y para mal. Esa es la ventaja de la experiencia. Hablemos de la elección de candidatos. Otros partidos, otras formaciones han optado por el modelo de primarias, y el Partido Popular entiende que ese no es un modelo válido. ¿Se plantea la posibilidad de aplicar primarias en su partido? Mire, los modelos en sí mismos no son ni buenos ni malos, depende cómo se apliquen. Mire, un modelo de primarias como se ha hecho en alguna... No me voy a referir a Aragón, me voy a referir a alguna otra comunidad autónoma donde se puso un límite de avales tan elevado que nadie pudo concurrir, pues efectivamente la forma podrá decir que queda muy bien, pero indudablemente no tenía las mejores garantías democráticas. Por tanto, nosotros en el Partido Popular, de cara a los congresos, bueno, pues con un escasísimo número, ya ni recuerdo, me parece que es con 25, con 30 avales, cualquier afiliado se puede presentar. Luego, por tanto, insisto, no hay modelo ni bueno ni malo.
sea menos democrático que el de otros partidos, que se les llena la boca hablando de democracia, pero luego procura no tener contrincantes en las primarias, elevando el número de avales o recogiendo los avales, en fin, de algunas maneras. Dejémoslo con interrogante. Vamos a hablar de Aragón, vamos a hablar de la oposición que le acusa a usted. En esta legislatura ha habido dos acusaciones directas, pero si me permite dos cuestiones claras. Uno, el sueldo que percibe usted también del Partido Popular, y dos, el déficit. ¿Qué me puede decir a las dos cuestiones? Pues le empiezo por la primera. Es una, mire, yo sé que con las retribuciones de los cargos políticos se puede hacer mucha demagogia. Yo no he entrado nunca en ella ni voy a entrar. El planteamiento es el siguiente: cuando se desarrollan dos actividades, no son dos sueldos, es un complemento por la actividad dedicada, no solamente mía, sino de personas que lógicamente dedican su tiempo a gobierno y dedican su tiempo a otras instituciones y dedican su tiempo al partido. Ese es el planteamiento. Mire, lo normal es que en función de las responsabilidades que cada uno ejerce, haya una compensación económica. Y ese es el modelo que hemos tenido en el Partido Popular y que tenemos en el Partido Popular. De la misma manera que los diputados en el Parlamento, bueno, pues todos tienen teóricamente la misma retribución, pero no todos tienen la misma responsabilidad. Y por tanto, cuando hay más responsabilidad, hay una compensación en función de la responsabilidad. Eso en cuanto a la primera parte de su pregunta. La segunda parte, mire, en cuanto al déficit, yo voy a dar dos cifras. La verdad es que yo me tengo que contener porque soy muy dada a manejar cifras, quizá por deformación profesional, pero le voy a decir, año 2010, que fue el ejercicio que cerró el último gobierno socialista del presidente Iglesias. El déficit público en Aragón, colgado según la página web del Ministerio de Hacienda, no son ni tan siquiera los datos nuestros, sino son los datos de la Intervención General del Estado, fueron 990 y algo millones de euros. Vamos a dejarlo en 990 por cifras redondas. El 2,9 del PIB. Déficit público del año 2014, último ejercicio cerrado por mi gobierno. Déficit en valor absoluto 551 millones, 1,66 sobre el PIB. Es decir, hemos rebajado el déficit público en una etapa de caída de ingresos brutal, con 500 millones menos de ingresos al año, lo hemos rebajado al 44%. Esas son las cifras reales, insisto, no son de mi gobierno, están colgadas en la página web de la Intervención General de Estado, que son las que se mandan a Bruselas. Pero usted misma tiene que de alguna forma convenir conmigo que esperaba que de alguna forma los datos fueran mejores y que de alguna forma el trabajo que se ha realizado quizás hubiese tenido otro resultado. No, el trabajo que se ha realizado, no, mire, vamos a ver, el trabajo que se ha realizado ha tenido para mí un fantástico, un estupendo resultado. Un
motivado por lo siguiente. Aragón, en todos los indicadores comparativos con el resto de comunidades autónomas, ha subido posiciones. Es decir, nuestro crecimiento económico está muy por encima de la media nacional. El año pasado hemos crecido el 1,7 frente al 1,4 de la media nacional, y este año bueno, pues se apunta a que vamos a estar, lo dijo el ministro de Economía Guindos, 5 puntos por encima, perdón, 5 décimas por encima de la media nacional. Ayer mismo el presidente Rajoy, antes de ayer, cuando estuvo aquí en Zaragoza, nos dijo que el crecimiento interanual de este primer trimestre en Aragón había sido del 2,6, también por encima de la media nacional. Nuestra tasa de paro, que indudablemente es muy elevada todavía, pero en el año 2011 en Aragón estaba 3 puntos por debajo de la media nacional. En este momento está 5,2 puntos por debajo de la media nacional. Puedo darle muchos datos. Mire, había un límite, y el gasto público antes de la déficit ha sido en el año 14 800 millones menos. El gasto real ejecutado 800 millones menos del que se realizó en el año 2010. Cuando te están cayendo los ingresos como han caído en estos años por la crisis económica, tienes indudablemente que controlar el gasto público, y insisto, lo hemos controlado en 800 millones en un 15%, pero tiene un límite, que fue lo que yo dije. O sea, yo estaba dispuesta, y lo he hablado con el ministro Montoro, yo estaba dispuesta, primero, a avanzar en la senda de la consolidación fiscal y a cumplir, pero con un límite, que es la calidad de los servicios públicos. Yo no estaba dispuesta ni a cerrar una consulta médica, ni a cerrar pues los consultorios en las zonas rurales, ni a cerrar un aula rural mientras hubiera 5 niños, ni por supuesto plantas de hospital. Y ese ha sido el límite. Avanzar en la consolidación fiscal, es decir, reducir el déficit, como lo hemos reducido en valor absoluto, un 44%, pero preservando la calidad de los servicios públicos. No es casualidad tampoco que en las encuestas que se hacen fuera de Aragón, la sanidad pública aragonesa, diga lo que diga la oposición, sea, según el CIS, la mejor de toda España, y según la Federación de Asociaciones de Defensores de la Sanidad Pública, que no son precisamente cercanos a la ideología del Partido Popular, en el año 2010 fuera la quinta mejor sanidad, y en el año 2014 ha sido la segunda. Pero en un gobierno, permítame el planteamiento político, en un gobierno tan estable como el suyo, donde no ha habido movimientos, sí que hemos tenido 3 consejeros de Hacienda. Ha sido la pieza de alguna forma más inestable dentro de ese gobierno. Bueno, la primera, la verdad es que fue una decisión, se marchó, ustedes lo recuerdan, el primer consejero de Hacienda cuando se ganan las elecciones generales. A los 6 meses de estar en gobierno,
toma la decisión personal de irse de su secretario al Ministerio de Fomento. Luego ahí, bueno, yo no tengo por costumbre atar a nadie a mis equipos, es decir, yo quiero que la gente que esté en mis equipos, seguramente, como usted mismo, que no querrá en la redacción nadie que esté obligado. Bueno, pues yo, la gente que está en mis equipos, lo que quiero es gente que esté, que esté contenta con el proyecto, que esté contenta con lo que hace. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de marcharse, como digo, su secretario se marchó. El segundo sí. El segundo, como consecuencia, bueno, José Luis Saz, al cerrar el ejercicio del 2013, con la aparición de más déficit de lo que en aquellos momentos se preveía, bueno, él decidió, yo creo que con una gran generosidad, que se marchaba y bueno, y efectivamente yo le acepté la dimisión, pero eso no ha supuesto ningún problema en el equipo, es decir, en el año 2014 se ha trabajado bien y bueno, le estoy dando las cifras de gasto y de déficit. Hablemos de la noche electoral. ¿Qué sería un buen resultado y qué sería un mal resultado? Mire, yo no voy a cuantificar, yo lo que creo, yo estoy haciendo una campaña en positivo, yo me estoy dirigiendo a los aragoneses permanentemente, es decir, y lo hice también en el año 2011, y creo que debe de ser así. Yo me llevo, vamos, iba a decir, no solo la campaña, sino mucho más tiempo, hemos hecho dos cosas. En primer lugar, rendir cuentas, porque yo soy de las que creo, y no solo de boquilla, que una vez que los ciudadanos te dan la confianza, les tienes que explicar qué has hecho con ella. Entonces, presentamos un documento, y yo sé que los documentos hay veces que son tochos que no se leen, pero está colgado también en la página web del partido y del gobierno, en la cual hemos dicho rendimos cuentas, es decir, no hemos votado, rendimos cuentas, y además es un documento muy fácil de leer porque se dice compromiso, el que había de nuestro programa electoral del año 2011 y qué hemos hecho. Por lo tanto, esa es la primera cuestión. Segunda cuestión, ¿qué queremos seguir haciendo? En líneas generales, lo que hemos venido haciendo, es decir, seguir profundizando en la política de creación de empleo, de crecimiento económico, de facilitar las cosas a las empresas, de desarrollo de Aragón y de sacar, de vender Aragón más fuera de nuestros límites geográficos. O sea, lo hemos hecho y además con buena acogida y nos están copiando otras comunidades autónomas y lógicamente, como le decía antes, con una garantía de servicios públicos. Esa es la cuestión. Entonces, los aragoneses tendrán que meditar y tendrán que pensar, indudablemente, yo estoy segura que el voto es reflexivo en la inmensa mayoría de los casos. Entonces, ¿qué opciones? Aragón es una tierra de pactos, lo sabemos, es decir, yo lo cuento porque, claro, fuera de aquí la gente no lo sabe, entonces ni los medios de comunicación ni tan siquiera, siempre explico, mire, en Aragón nunca ha habido una mayoría absoluta, la gente se queda sorprendida, nunca, por lo tanto siempre ha habido pactos. Bueno, entonces
entonces, con ese, si al final son 7 los partidos que están, como decía antes, son 7 los partidos que están en las Cortes de Aragón, hay 4 que sabemos que son un bloque de izquierdas, con una izquierda más radical de la que ha habido nunca en Aragón, que es la izquierda de Podemos, cuyas recetas de subir impuestos, de crear ecotasa, de subir, es decir, no son partidarios de las obras del Pacto del Agua, no son partidarios de la actividad, se han dicho que no se seguirá apoyando Motorland en el Bajo Aragón. Han dicho que no que pararán el proyecto de la Unión de Estaciones de Esquí. Es decir, ese es el modelo que hay en un bloque. Es el bloque de izquierdas, insisto, es un bloque de izquierdas con un gran peso de la izquierda radical que en Aragón no habíamos conocido hasta ahora. Por otra parte está el Partido Popular. Todas las encuestas nos dicen que vamos a ser el gran, somos la lista más votada, y además las sensaciones que es con diferencia. Que ofrecemos seguridad, responsabilidad, estabilidad, desarrollo, es decir, que ofrecemos la continuidad de un proyecto centrado, reformista, moderado, un proyecto para todos los aragoneses. Mire, a mí me sorprende que hay algunos eslóganes que son proyectos para la mayoría. Y yo me quedo muy sorprendida cuando un partido político dice que quiere gobernar para la mayoría. Los gobiernos tenemos la obligación de gobernar para todos, para el que te ha votado y el que no te ha votado. Bueno, ese es el escenario. Entonces los aragoneses tendrán que decidir, porque si su papeleta va dirigida a partidos minoritarios, lo que no sabes es qué va a pasar con ella. ¿Y el Partido Popular pactos con quién? Mire, con el PAR, que ha sido un socio habitual. Lo que hay que pactar, yo lo digo, primero pacto con los aragoneses, y lo digo, insisto, y no es que no quiera decirlo, es que entiendo que el primer pacto es con los electores, porque no es lo mismo tener más que menos apoyo, no es lo mismo que el Partido Popular tenga una posición como tuvo en el año 11 muy fuerte, que la tenga menos fuerte. Eso está claro. Pero es pacto con proyectos políticos, y yo lo he dicho, es un proyecto político de centro, moderado, seguir avanzando las reformas, que apoye la actividad económica, que piense en las personas y también que sea adecuado a la composición territorial y de la población de Aragón, porque no todo vale para todos los sitios. Es decir, un proyecto político, por ejemplo, para Murcia, cuya composición es una población semejante, un poquito más que la aragonesa, pero concentrada en 30 municipios, no tiene nada que ver con el proyecto político que hace falta para Aragón. ¿Y ese distingo de proyectos políticos
políticos implicaría pactos distintos en el ayuntamiento o en un ayuntamiento que en las Cortes de Aragón, por ejemplo. Bueno, es que en primer lugar los pactos se hacen en función de las mayorías y en función de los proyectos políticos. Lo que sí es cierto es que el proyecto político para el Ayuntamiento de Zaragoza del candidato Eloy Suárez, bueno, es coincidente con el proyecto político para el conjunto de Aragón que yo estoy planteando. Y si no se lograse conformar esa mayoría, ¿se plantearía usted dimitir? Es decir, mire, yo no me planteo escenarios que no creo que se produzcan. Tenemos el tiempo casi vencido y no sin antes me gustaría que pudiera lanzar un último mensaje electoral. Bueno, pues el mensaje va dirigido a todos los aragoneses, diciéndoles que simplemente mediten dónde estábamos en el año 2011, hacia dónde íbamos, destruyendo cada día 45 empleos, 45 aragoneses se iban al paro cada día y en estos momentos más de 30 aragoneses son dados de alta en la seguridad social, es decir, están encontrado un puesto de trabajo. Ese yo creo que es el mensaje: dónde estábamos y hacia dónde íbamos, dónde estamos y hacia dónde vamos, y les ofrezco continuar trabajando en la misma dirección que lo he hecho en estos 4 años, pero si cabe con más ilusión y con más ganas todavía, porque la peor etapa para Aragón y para España ya está pasada. Pues señora Rudy, aquí lo dejamos. Me despido de los espectadores de ZTV, agradeciendo su atención y deseándoles muy buenas noches. Muchas gracias.